Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos adentramos en una de las combinaciones más enigmáticas, magnéticas y espiritualmente complejas de toda la astrología psicológica, la unión del Sol en Escorpio con el ascendente en Piscis. Cuando el signo del Escorpión y el signo de los Peces se fusionan en una misma carta natal, el resultado es una personalidad sumamente intuitiva, dominada por una sensibilidad desbordante que funciona como un río tortuoso de emociones profundas. Esta particular configuración astrológica nos invita a conocer a un verdadero investigador de almas, un guía de lo trascendental que transita el mundo con un radar psíquico inigualable. Para comprender el propósito de vida y la esencia de esta combinación, es fundamental analizar su motor principal, que es el Sol. En este mapa natal, el Sol se encuentra posicionado en el signo de Escorpio. Tradicionalmente, Escorpio es uno de los signos más temidos y malinterpretados del zodíaco. Sin embargo, gran parte de este temor colectivo surge a partir de una habilidad sumamente particular de este signo de agua: su capacidad innata para descubrir lo oculto, penetrar en las sombras de la mente humana y entender las verdaderas intenciones de las personas, por más escondidas que éstas se encuentren. Este Sol en Escorpio otorga una intensidad emocional profunda, donde el motor principal de la existencia es una pasión inquebrantable orientada hacia la búsqueda de la verdad absoluta, sin importar qué tan dolorosa o incómoda pueda llegar a ser. Al estar ubicado específicamente en la casa 9, el área de la mente superior, los viajes, los estudios largos y la espiritualidad, estas propiedades de investigación escorpiana se tiñen con el deseo de encontrar un sentido existencial profundo. La unión de una emocionalidad intensa en la casa de la filosofía y el conocimiento da como resultado una personalidad que volcará toda su curiosidad intelectual en la construcción de un sistema de pensamiento sólido, buscando constantemente una dirección y un propósito superior para su vida. Asimismo, la cualidad de signo fijo le otorga a este Sol una resistencia increíble. Cuando este individuo se propone una meta o inicia una empresa, muestra una constancia inquebrantable, por lo que no será fácil que abandone o desista ante los obstáculos cotidianos. En definitiva, se observa un Sol inquisidor, buscador de verdades eternas, intenso en su sentir y sumamente constante en su accionar. Ahora bien, es momento de analizar cómo toda esta potencia interna se proyecta hacia el exterior, cómo interactúa con el entorno y qué máscara utiliza para vincularse con los demás. Aquí es donde entra en juego el ascendente en Piscis, aportando aún más energía de agua a la estructura de la personalidad. Sin embargo, esta energía psíquica posee una vibración diferente a la de Escorpio. El agua de Piscis representa un abismo oceánico donde los límites individuales se difuminan por completo y la identidad personal se disuelve en la totalidad del universo. Este filtro exterior que propone el ascendente en Piscis funciona como un tamiz que suaviza la intensidad directa de Escorpio, reteniendo la mentalidad expansiva de la casa 9 y potenciando la sensibilidad natural de la dupla. El ascendente en Piscis añade una intuición sumamente desarrollada, un don místico que la esencia investigadora de Escorpio agradece y utiliza para leer los ambientes con asombrosa claridad. Este ascendente marca la mutabilidad en la cruz de sus ejes angulares, transformando a este individuo en alguien sumamente adaptativo, capaz de fluir ante los diferentes escenarios y crisis que deba enfrentar en su camino de desarrollo evolutivo. Desde el punto de vista de los demás, esta persona se mostrará ante el mundo como alguien sensible, intuitivo, perceptivo y marcadamente reservado. Incluso puede llegar a manifestar cierta desconfianza inicial ante los desconocidos. Este escudo protector que ofrece Piscis frente a la cruda intensidad de Escorpio requiere de un cuidado especial en la evolución del individuo, ya que existe el riesgo latente de perderse en un retiro evasivo o de sumergirse en las profundidades de la fantasía con el único fin de evitar el sufrimiento del plano material. Este dolor
suele surgir debido a la tendencia inconsciente de absorber los malestares del entorno, cargando mochilas emocionales ajenas como consecuencia directa de una sensibilidad que carece de límites sanos con las personas que lo rodean. Para comprender el equilibrio general de esta carta natal, es indispensable revisar el eje de las relaciones, compuesto por la casa 1 y la casa 7. Al tener a Piscis en la casa 1, marcando la personalidad, naturalmente encontramos al signo de Virgo en la casa 7. Esta área del mapa rige las relaciones de pareja, los matrimonios y los socios cercanos, y la presencia de Virgo aquí aporta el elemento tierra que es tan necesario para contrarrestar tanta energía de agua. La energía de Virgo introduce una cuota de realidad, discernimiento y practicidad, ofreciendo un suelo firme a tanta marea emocional interna. Este espejo cósmico conecta al individuo con personas útiles, eficientes, realistas y sumamente organizadas. Parejas o socios que funcionan con la precisión de un reloj y que poseen sistemas lógicos para llevar la vida diaria. De este modo, una personalidad tan empática y sensible como la de este ascendente encontrará en sus vínculos más cercanos la oportunidad perfecta para aprender y desarrollar habilidades analíticas desde una mirada objetiva. El entorno directo le servirá como un excelente filtro madurativo, ya que tenderá a rodearse de personas serviciales que son solucionadoras de problemas por naturaleza. El gran aprendizaje de este eje radica en encontrar el perfecto equilibrio entre una personalidad propia que tiende a fundirse con el todo y un entorno que le exige ser realista, discerniendo entre lo metafísico y lo real, y balanceando el mundo espiritual con el plano concreto de la existencia. Por otra parte, el segundo eje angular, correspondiente a las casas 4 y 10, rige la intimidad del hogar, las raíces familiares, la actividad profesional y la imagen pública del individuo. En esta configuración nos encontramos con el signo de Géminis en la casa 4 y el signo de Sagitario en la casa 10, permitiendo que el aire y el fuego digan presente en esta combinación. Al ubicarse el signo de Géminis en la casa 4, el aire mental y racional se manifiesta con fuerza en su entorno familiar y en sus cimientos de pertenencia. La fluidez en la comunicación, el intercambio de ideas y el aprendizaje constante serán las características principales en la intimidad de su casa. Toda la curiosidad mental y la chispa intelectual de este signo tienen su punto fuerte de desarrollo en el ámbito privado, y aunque la persona pueda parecer a veces un poco distante o desapegada en el trato emocional con sus allegados, su conexión con la familia es profunda, manifestándose primordialmente a través de un canal racional y verbal. En el extremo opuesto, en la cúspide de la casa 10, se localiza el signo de Sagitario, marcando el medio cielo y el destino profesional. Aquí la mente se aleja de lo concreto y pasa a una frecuencia mucho más abarcativa y abstracta. Sagitario busca el sentido de la existencia a través de grandes verdades, filosofías de vida o ideologías universales. Al encontrarse en la casa 10, la persona buscará alcanzar este propósito superior a través de su profesión. Sentirá una fuerte atracción por carreras o actividades laborales que le permitan incorporar un sistema de creencias que sostenga su vida diaria y guíe a los demás. En resumen, el individuo contará en el ámbito familiar con una mente práctica, curiosa y comunicativa para el día a día, mientras que en su proyección profesional perseguirá una realización superior y trascendental, siendo el área donde verdaderamente le encontrará un sentido profundo a las cosas. Como un factor técnico fundamental, es necesario analizar las regencias y las relaciones de tensión interna en la carta natal. El Sol es el regente natural de Leo, y en este diseño astrológico, el signo de Leo ocupa la casa 6, el sector que rige el servicio, la salud y la rutina diaria. Sin embargo, esta casa 6 no se expresará únicamente desde las cualidades típicas de un Leo centrado en el ego o en la expresividad individual abstracta, sino que estará completamente subordinada a las órdenes de su regente, el Sol en Escorpio ubicado en la casa 9. Esto genera una rutina laboral que se convierte en una demostración constante de sus profundas ideologías y de su esencia investigadora. Cada tarea diaria estará impregnada por la búsqueda de expansión espiritual del Sol.
No obstante, en esta dinámica puede surgir un conflicto interno considerable debido a la cuadratura natural entre los signos fijos de Leo y Escorpio. Este aspecto astrológico genera una fuerte tensión interna entre la necesidad leonina de expresarse, brillar y recibir reconocimiento en el trabajo cotidiano y la profunda necesidad escorpiana de mantener la reserva, el secreto y la desconfianza en el ámbito de las ideas filosóficas. Cuando nos encontramos con un individuo que reúne todas estas características, estamos ante alguien poseedor de una sensibilidad y una intuición extraordinarias. Es una persona de gran empatía, pero envuelta en un halo de misterio y reserva que despierta un enorme interés en los demás, acompañada por una espiritualidad expansiva que resulta sumamente magnética. El agua de esta dupla es su marca distintiva indiscutible, convirtiendo a este ser en un intérprete emocional capaz de percibir los dolores ajenos con solo mirar a los ojos. Curiosamente, este magnetismo se concentrará en el plano de las emociones profundas, dejando su faceta más intelectual y racional para las interacciones del entorno familiar y las actividades laborales, áreas donde podrá accionar desde la lógica y contener su intensa marea interna. En su estado de luz y vibración elevada, las virtudes de esta combinación son extraordinarias. El individuo posee un poder de empatía inigualable, comprendiendo a la perfección las corrientes emocionales de su entorno. Esto le otorga la maravillosa capacidad de ayudar a sanar, transformar y regenerar las heridas psicológicas de los demás desde una posición de profunda simbiosis espiritual. Gracias a la fijeza de su sol, cuenta con la fuerza necesaria para avanzar en sus grandes proyectos sin titubeos, complementándose con la versatilidad de su ascendente para adaptarse con éxito a cualquier escenario adverso que el destino le presente. Además, manifestará una gran capacidad de acción y liderazgo en su ámbito profesional, manteniendo una comunicación sumamente enriquecedora en su núcleo familiar. Será una persona que ante el mundo se muestra empática y cercana, pero que sabe resguardar su privacidad y cultivar un misterio que fascina a su audiencia. Por el contrario, cuando la energía cae en zonas de sombra, las dificultades se hacen evidentes. Ante el dolor crudo, el conflicto o la adversidad del plano material, el individuo tiende a volverse una persona de difícil acceso, extremadamente reservada, huraña y paranoica. Su extrema sensibilidad puede jugarle en contra, empujándolo a sumergirse en lo más profundo de su mundo interior para desconectarse del entorno. En este estado de aislamiento espiritual, puede perder su gran empatía protectora y rodearse de un universo de ilusiones, fantasías y evasiones que lo alejen cada vez más de las responsabilidades de la realidad concreta. Toda esta desconfianza escorpiana, sumada al refugio ilusorio de Piscis, puede sumergir al ser en un estado de estrés psicológico constante, luchando contra sus propios demonios y fantasmas internos más que contra los problemas reales del día a día. Este malestar interno terminará afectando directamente su sistema de creencias en la casa 9, transformando su filosofía de vida en un pensamiento dogmático y cerrado que solo lo mantendrá atrapado en un círculo vicioso de intranquilidad y sospecha. Para poder aprovechar al máximo todo este potencial místico y evitar caer en las sombras de la evasión, el camino evolutivo exige aprender a utilizar la sabiduría de su entorno práctico, la realidad concreta, los límites sanos de la rutina diaria, la eficiencia que le proponen sus relaciones cercanas en Virgo y la comunicación fluida y racional que vive en su hogar con Géminis deben transformarse en el suelo firme desde donde estructurar sólidamente una personalidad tan sensible. Este anclaje indispensable de aire y tierra le ayudará a encauzar toda su empatía y su incansable búsqueda de la verdad de una manera completamente saludable, permitiéndole sentir el mundo exterior sin el temor constante de que ese sentir se transforme en dolor personal. Cuando este individuo comprende que puede utilizar su sensibilidad psíquica sin cargar con las culpas ni los dolores ajenos, despierta una maravillosa capacidad de transmutación espiritual. Es en ese punto de madurez donde se consolida como un auténtico líder espiritual y filosófico, un guía compasivo con una enorme sabiduría orientativa capaz de iluminar el camino de cualquier alma perdida que se cruce en su destino.
Hasta aquí llega nuestro análisis de hoy, donde descubrimos a una personalidad de una espiritualidad e ideología conmovedoras, un guía que enseña el valor del sentir, pero del sentir con un propósito elevado. Aprendiendo de las diferentes combinaciones, logramos también encontrar nuestro propio camino en este entrelazado de almas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.